8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz si se incorporan a esta hora con nosotros. Es miércoles 13 de agosto de 2025. Enseguida vamos a hacer un recorrido por varias comunidades autónomas para conocer la última hora de los incendios que están arrasando estos días España, pero antes permítanme que me detenga en el pronóstico del tiempo, entre otros motivos porque va a condicionar esas labores de extinción. Hoy son 40 las provincias en alerta por calor y fuertes tormentas. Las temperaturas más elevadas se esperan en Cataluña, en Aragón, en Extremadura, en Andalucía y en Canarias, y además, como ayer, se esperan fuertes tormentas en la mitad norte peninsular, que pueden ser útiles, sí, pero que también pueden no serlo, en función de si vienen acompañadas, por ejemplo, de fuertes rachas de viento. Con pequeñas variaciones, esta es la situación que nos espera durante los próximos días, porque la AEMET ha vuelto a prolongar la duración de esta segunda ola de calor, yo creo que por quinta o sexta vez, ahora con el lunes 18, el próximo lunes, como punto final. Veremos si la cosa queda ahí o no. A esta hora en Madrid tenemos 24 grados, vamos camino de los 35, la máxima nacional en Badajoz, Córdoba y Sevilla con 42, la mínima en Pontevedra y Teruel con 16. Bueno, lo más importante que nos ocupa ahora mismo es ofrecerles la última hora sobre los incendios que tenemos activos en varios puntos de la geografía nacional, así que no dilatemos más esta espera. Es Radio Galicia, Sandra Fares, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. Bueno, ¿cuántos incendios tenemos activos ahora mismo en la región y en qué fase se encuentran? Pues mira, ahora mismo tenemos 16 focos repartidos por nuestra geografía. Activos están ahora mismo 2 en Chandrexa de Queixa, con más ya de 3.600 hectáreas quemadas. Otro grande en Maceda, que ya ha arrasado más de 500 hectáreas. En Dozón y Mezquita, los fuegos llevan hasta el momento arrasado 100 hectáreas cada uno, y hay otros en Oimbra y en Orense Ciudad. Estabilizados, por el momento podemos contabilizar el que sucede otro más en Maceda, Vilariño de Conso, Monte de Ramo, Vilar de Bos y Cartelle, que suman entre todos unas 800 hectáreas de superficie quemada. Y controlados, 3. En Afonsagrada, en Astrada y en Berín. Pero bueno, Daniel, los que preocupan realmente son los de la provincia de Ourense, los de Chandrexa y Maceda. Recordamos que está activo ese nivel 2 de emergencias en toda esta provincia. De hecho, vecinos de varias localidades, Sandra, han tenido que ser desalojados. No sé de qué municipios hablamos, dónde han pasado la noche y sobre todo cuándo se espera que puedan regresar y regresando paulatinamente a sus hogares. Sí, te cuento. Se tuvieron que desalojar vecinos en varios lugares. En la propia ciudad de Orense se desalojaron varios, sobre todo por el humo. También en la localidad de Ponte Noalla. Además, 56 dependientes de una residencia de mayores de Amezquita fueron desalojados por precaución, por esa cercanía a los fuegos. Fueron reubicados en otro centro, en este caso de Arnoia. También se tuvieron que confinar durante la madrugada del pasado lunes varios vecinos de parroquias de esas localidades, las que tienen los incendios más duros, de Chandrexa y de Maceda. Y también, en este caso de manera preventiva, confinaron a un grupo de niños que estaban en un campamento en Orense, en Cabeza de Manzaneda. En estos momentos están todos realojados. Anoche el presidente de la Junta, el señor Alfonso Rueda, se desplazó hasta el Centro de Coordinación de Orense para monitorizar en directo la evolución de esos incendios. No sé qué agenda le espera para el día de hoy. Pues hoy, obviamente, el presidente tiene por delante un día largo en la provincia que más está ardiendo. Hablamos de la provincia de Ourense. Alfonso Rueda, ayer, en efecto, junto con los responsables de Presidencia, Diego Calvo, y de Medio Rural, María José Gómez, conocía de primera mano esas últimas noticias de los incendios en el Centro de Coordinación Operativa. Allí hacía balance de lo sucedido y además había trasladado esas perspectivas no buenas, Daniel, en relación a las temperaturas, porque sigue haciendo calor y Orense además es una provincia en la que hace muchísimo calor. Ha advertido a los incendiarios que van a ir a por ellos. Escuchamos al presidente gallego, Alfonso Rueda. Perseguiremos a todo final e intentaremos dar con todos aqueles que están provocando incendios con as consecuencias que estamos vendo, acercándose a moitas casas, moitas situacións donde hai que facer confinamentos, incluso desalosos.
Pues esto es lo que decía en efecto Alfonso Rueda ayer en el Centro de Coordinación. Tengo entendido que de hecho ya hay varios detenidos, una mujer de 63 años y un joven de 28, ¿no? Sí, en efecto, el Seprona de la Guardia Civil, en este caso de Corcubión, está investigando a esa mujer, como decías, vecina de Muxía, como presunta autora no de un fuego, de 5 fuegos en su propia localidad. Y es que aquí, al menos en Galicia, un altísimo porcentaje de los incendios son intencionados. A esta investigada de Muxía se le suma la detención de otro joven, en este caso de 28 años, como presunto autor de un fuego en Belle, en Ourense. También la semana pasada se detuvo a otro hombre sospechoso de iniciar otro fuego en esta provincia, además de ser autor de otros 20 fuegos producidos entre los años 24 y 25. Déjame recordarles, Daniel, a nuestros oyentes, que hay un teléfono al que se puede llamar si se detecta alguna actividad delictiva incendiaria. Es el 085. 085. Bueno, pues ahí queda. Sandra, compañera, seguimos en contacto y si hay cualquier novedad de última hora nos cuentas. Un abrazo. Gracias. Además de Galicia, preocupa mucho la situación en Castilla y León, porque son varias las provincias con incendios activos. Tamara Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué balance nos deja la madrugada? Pues un balance negativo, sobre todo en las zonas de León, Zamora y Palencia. La situación es muy compleja en Castilla y León, Daniel, una Castilla y León seca e inflamable que parece que no se puede apagar y que se ha acordado además esa primera víctima mortal en León. Es una situación compleja que mantiene ahora mismo 30 fuegos activos, 5 de ellos en nivel 2, 4 en nivel 1. La llegada anoche de una capa de aire frío a la atmósfera parece que ha complicado todos los trabajos. Así lo relataba el propio consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. Ha sido una tarde muy complicada, muy compleja. Se ha vivido aquí en la ciudad de León, donde se ha podido comprobar, ha llovido, no ha llovido en las zonas donde están los incendios. Se ha podido comprobar pues el carácter errático de vientos muy fuertes y eso es lo que ha ocurrido en todas las zonas del incendio. Ahora mismo, Tamara, ¿cuántos efectivos trabajan en la zona? ¿Cuántos vecinos permanecen desalojados en la región? Y no sé si también, a tenor del avance de las llamas, no sé si se esperan más evacuaciones en las próximas horas. Pues seguramente sí, evacuaciones de los vecinos, para los que, por cierto, Daniel, se ha pedido colaboración y no resistencia con el trabajo de miles de cientos de efectivos de toda España que están trabajando ahora mismo en las zonas afectadas. También son miles las personas que se han evacuado. El fuego no da tregua en Castilla y León, en Zamora también, en Palencia, todas esas personas desalojadas, como el caso de una vecina de Lleres. Se llama Raquel, Lleres es el pueblo donde comenzó ese incendio de las médulas. Esta mujer pedía a las administraciones que tomaran medidas firmes ante esta situación de la que ella misma decía se podía haber evitado. En mi vida he tenido tal crisis de nervios y de ansiedad, nunca jamás como la que tuve el sábado. Es la sensación, yo me estoy haciendo una casita y al lado está la casa de mi abuela. Y me empezaron a llamar cuando yo venía. ¿Qué quieres estar viendo? Que el fuego está en Pardelos. Y yo sé que mi casa es la primera. Esto es desolador. Y ya no tenemos nada. ¿Y ahora qué? Hemos aprendido algo. ¿Tú crees que desde un asiento en Madrid o en Valladolid me pueden decir a mí lo que puedo limpiar o lo que no puedo limpiar? Yo creo que se podía haber evitado. Pero que nos hagan caso, por favor, que no nos abandonen. Bueno, es un testimonio que escuchamos desde luego año tras año y nada cambia y todo sigue igual. Lamentablemente, además, igual que ha sucedido en la Comunidad de Madrid con ese incendio en Tres Cantos, los daños no son solo materiales, tenemos que registrar también una víctima mortal y varios heridos. Sí, 7 personas han resultado heridas, 3 de ellas ahora mismo permanecen ingresadas en el Hospital Universitario de León, 5 además son grandes quemados. El fallecido, como dices, pues es un joven de 35 años, ha sucedido en la zona leonesa de Nogarejas, donde estaba colaborando con ese operativo de extinción del incendio forestal de nivel 2, el que se encuentra en Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, el que pasaba en la tarde de ayer a esa comarca leonesa de la Valdería. Había donado, Daniel, una desbrozadora para su utilización en esa extinción del fuego, por lo que la directora de extinción le había asignado una tarea. Sin embargo, 2 lenguas de fuego que se juntaron de forma sorpresiva, pues acabaron con su vida. Escuchamos a Nicanor Sen, el delegado del Gobierno en Castilla y León. Por parte del Gobierno de España, trasladar nuestras más sinceras condolencias a la familia,
y a los seres queridos de esta persona que hoy ya desgraciadamente ha perdido la vida, estando incorporada dentro del operativo, y también pues desear una pronta recuperación a todas aquellas personas que están siendo atendidas. Según tengo entendido, Tamara, hoy el presidente Fernández Mañueco va a reunir a su equipo de gobierno para empezar a trabajar ya en la reconstrucción de las zonas afectadas. ¿Me lo puedes confirmar, verdad? Sí, lo confirmamos, es una cita muy importante en una jornada en la que se espera sin duda también que sea muy intensa. Hoy lo que se va a hacer es pues abordar con los diferentes miembros de la ejecutiva del gobierno autonómico esas actuaciones de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. Se prevé que a partir de las 11 de la mañana pues se informe a los periodistas, y el objetivo siempre que tiene presente Alfonso Fernández Mañueco, así lo dice siempre, es dar esa respuesta inmediata a las consecuencias de los incendios. Y ya por último, Tamara, claro, tengo que preguntarte por este asunto, tenemos que analizarlo aunque sea de manera breve, la polémica por los mensajes de Óscar Puente contra el presidente de la Junta de Castilla y León, que ayer le contestó, no quiso ir más allá, pero por lo menos sí quiso pronunciarse al respecto. Pues sí, cuando parecía que no iba a entrar en la polémica, pues Mañueco, como dices, ha reaparecido, ha respondido a Puente por esos tuits sobre sus vacaciones en Cádiz. Para el presidente, el juego de Puente, pues dice que es más de lo mismo, y le recuerda que en política no vale todo. Lo escuchamos. Hace una utilización frívola del sufrimiento de las personas, tanto en Castilla y León como en otras comunidades autónomas. Eso, desde luego, es una política que nos avergüenza a todos y que, desde luego, yo no voy a entrar en ello. Para mí sería muy fácil hablar de él y de su gestión. Yo creo que en política no vale todo y, desde luego, no me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Bueno, hoy el ministro de Transporte se reaparece, lo hace junto a Félix Bolaños, los vamos a encontrar concretamente en la provincia de Almería, así que al menos le podrán preguntar los medios de comunicación por esta polémica y tendrá que dejar Twitter, aunque sea por unos minutos. Tamara Hernández, compañera de radio en Castilla y León, seguiremos hablando, cuídate. Gracias, nos escuchamos. Y saltamos de Castilla y León a Castilla-La Mancha porque allí también tenemos a esta hora dos focos que preocupan. María García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, así es. Dos incendios activos en Castilla-La Mancha, ambos están en la provincia de Toledo, uno en Navalmoral y el segundo en Calera de las Chozas, y ambos mantienen el nivel 2. De momento no consta que haya tenido que pedir el gobierno del señor Emiliano García Paje el despliegue de la UME, ¿no?, de la Unidad Militar de Emergencias. En el de Navalmoral de Toledo sí, la Unidad Militar de Emergencias se sumaba a las labores de extinción que ahora mismo están centradas en el flanco sur. Eso se solicitaba el lunes por la noche, de madrugada. En el caso de Navalmoral, el 75% de las hectáreas quemadas en realidad pertenecen, ¿no?, a la región de Extremadura, digamos, porque se ha declarado en la frontera entre ambas comunidades. Efectivamente, y se encuentra desde ayer en el 90% del perímetro controlado con ese nivel 2 y se han calcinado ya 3.250 hectáreas. El viento era la verdad que preocupante en el día de ayer, pero hemos tenido bastantes lluvias, sobre todo esta madrugada, y entonces esa lluvia ha hecho que el fuego tuviera una evolución bastante favorable, afortunadamente. Bueno, pues ojalá el pronóstico meteorológico que esperamos para este miércoles también sea útil y favorable para esas labores de extinción. María, gracias, un saludo, cuídate. Hasta luego. Bueno, y en relación a otras regiones, rápidamente, déjenme contarles que en Extremadura son 5 los incendios que permanecen activos y que han tenido que ser desalojados los residentes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabeza Bellosa, en Cáceres, debido al incendio que afecta a la zona comprendida entre los valles del Jerte y el Ambroz. La región ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias y preocupa el declarado en Navalmoral, el que comentábamos con nuestra compañera, provincia de Toledo, porque efectivamente ha pasado la frontera entre Castilla-La Mancha y Extremadura, arrasando ya cerca de 3.000 hectáreas.
En Madrid, el incendio declarado en Tres Cantos podría quedar controlado en las próximas horas si el tiempo así lo permite. De momento no lo está. Está estabilizado. Eso sí, las 180 personas desalojadas por precaución de las urbanizaciones cercanas ya han podido regresar a sus viviendas y ahora el Gobierno tiene la vista puesta en la reconstrucción de esas 2.000 hectáreas quemadas. Por último, en Andalucía se ha estabilizado el fuego en Tarifa, que pasa de fase de preemergencia tras el regreso de los desalojados, un total de 2.000 vecinos que tuvieron que ser evacuados el pasado lunes. La Junta, lo decía ayer el consejero de Presidencia, sospecha que fue intencionado este incendio y de hecho no se descarta que el autor sea el mismo que provocó el incendio en los Caños de Meca. Ahora preocupa el declarado en Huelva, en Los Romeros, 240 desalojados en las últimas horas, aunque se mantiene en fase 1. Hoy, lo comentaba anteriormente, reaparecen varios ministros, entre ellos la titular de Transición Ecológica, la señora Sara Agesen, o el ministro de Transportes, Óscar Puente. También tiene en agenda una entrevista el titular de Interior, Fernando de Marlaska, que por ahora elude tomar el control de la situación. Para el caso de que no fuera suficiente, hemos tomado la prevención de dirigirnos al sistema europeo de protección civil, al mecanismo europeo de protección civil, para que tome conocimiento o constancia de que en un momento dado, y si alguna de las comunidades lo interesara, podríamos activar el mismo. El Ministerio del Interior se ha limitado a activar la fase de preemergencia del Plan Estatal contra Incendios, que es el paso previo antes de asumir la gestión. Una actitud que desde luego en estas últimas horas nos recuerda mucho a lo que sucedió en las horas posteriores a la Dana en Valencia. Para el caso, el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Es la mañana. Es radio. Si necesitan más recursos, que los pidan. Esto decía Pedro Sánchez a propósito de esa terrible riada en Valencia, cuando aún se buscaban a decenas de muertos, y ahora parece que la actitud del Gobierno es exactamente la misma. Enseguida vamos a debatir en tiempo de tertulia con Paco Maruenda y con Carmelo Jordá si el Gobierno de nuevo está en dejación de funciones, pero antes déjenme abordar un par de asuntos más que son noticia en el día de hoy. El Ejecutivo ha suspendido el segundo traslado de menores a la península procedentes de Canarias, previsto para finales de esta semana, tras reconocer que no ha habilitado las plazas necesarias para su acogida, que no le ha dado tiempo, decían ayer, porque el 15 de agosto, porque este próximo viernes es festivo, y lo es. Pero es que la sentencia del Tribunal Supremo se dictó hace 5 meses. Con lo cual, si no les ha dado tiempo a habilitar las plazas, es porque no han hecho el trabajo de manera adecuada y porque no ha habido planificación, en definitiva, porque lo que ha habido es improvisación y ahora estamos pagando las consecuencias de esa improvisación. Esta decisión ha soliviantado al presidente insular, al señor Fernando Clavijo, que quiere acelerar el traslado de estos menores. Presidente que, lejos de recibir una actitud comprensiva por parte de la ministra Elma Saiz, solo ha escuchado reproches. Me pregunta por las declaraciones del presidente Clavijo. Me parece un ejercicio de deslealtad y haría bien el presidente Clavijo en no faltar a la verdad. Un ejercicio de deslealtad, decía ayer la ministra de Migraciones, Elma Saiz. Hombre, hablando de deslealtades, no parece desde luego muy leal que un ayuntamiento se entere a través de los medios de comunicación de que los 10 menores que partieron el lunes desde Canarias han ido a parar a su municipio. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en el caso de Gijón, que se ha enterado a través de los medios de comunicación y que cuando preguntó al Principado de Asturias, el departamento del socialista Adrián Barbón le dijo que es que así se lo había ordenado el Gobierno central, que tenía que mantener en secreto esa información. Hombre, no sé si este es el mejor precedente para pedir lealtad al resto de administraciones. A todo esto continúan llegando inmigrantes ilegales a España y en las últimas semanas una de las principales vías de entrada está siendo el Mediterráneo. Esteban Fuentesal, es Radio Baleares. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Daniel. Bueno, no sé si ha llegado alguna patera durante esta madrugada, pero desde luego el balance de esta semana es preocupante. Pues de hecho sí, ha llegado una patera más. De Delegación de Gobierno ha notificado de una embarcación sobre las 9:30 de la noche de ayer en Formentera, con 8 personas a bordo, y como comentas, el balance es muy preocupante. Ya son 13 con la de hoy, el total de ayer, y en apenas 24 horas, entre el lunes y ayer martes,
se registraron la llegada de 337 migrantes, más los 8 de hoy, de origen magrebí y subsahariano, en 20 pateras a las costas de Baleares, lo que significa una jornada récord para las islas. ¿Cuál es el perfil de los inmigrantes que están llegando? Te lo pregunto, Esteban, porque, por ejemplo, Giorgia Meloni en Italia ha logrado reducir exponencialmente el número de llegadas. También ha perdido fuelle la ruta canaria en los últimos meses, aunque se reactiva de manera puntual, quizás porque han encontrado una vía de entrada más fácil a través de Baleares, ¿no?, por el Mediterráneo. Sí, el perfil ha ido cambiando, evolucionando, como comentas. Antes mayoritariamente eran hombres los que llegaban provenientes del norte de África, pero ahora también se ven niños pequeños y mujeres en estas embarcaciones. Por ejemplo, de los 81 migrantes arribados a Formentera, hay 2 mujeres y 8 menores, de los que 4 son menores migrantes no acompañados. También en Cabrera, donde llegaron 2 pateras conjuntamente, a la vez, paralelas, con casi 60 personas. En total también iban varias mujeres y niños. Los migrantes, como digo, son de origen magrebí o subsahariano de los arribados estos 2 días, y más de la mitad son magrebíes, aunque también hay presencia de migrantes subsaharianos, casi representado la mitad también. Aunque hay que destacar que en esta ruta hay algunas personas que pierden la vida, aunque no hay cifras oficiales y no se comenta tanto. Con los inmigrantes que llegaron ayer, ¿cuál es la situación ahora mismo en los centros de acogida del archipiélago? Bueno, la situación es delicada, ya que para hacer frente a la situación, la Autoridad Portuaria de Baleares ha habilitado desde este martes espacios en los diferentes puertos de las islas para acoger temporalmente a estos migrantes y ofrecerles la atención necesaria. También en relación a los menores, que son competencia del Consell de Mallorca, actualmente está sobreocupado. De hecho, ayer el presidente del IMAS, este Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, hacía un llamamiento a tratar el problema en origen, reclamando la activación del sistema Frontex, porque considera que esta última llegada de ilegales está condicionando toda la atención de menores. De hecho, en esta línea, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, mencionaba en unas declaraciones a Radio Baleares que el porcentaje de sobreocupación era cercano al 1.150%, una situación muy delicada. Está pendiente el traslado de menores desde Canarias en base al Real Decreto para la distribución de 4.400 menas. En teoría, este asunto se va a retomar a finales del mes de agosto, pero hoy ya hay informaciones al respecto que adelantan que seguramente habrá que posponerlo varias semanas, si no varios meses más. Por ahora la comunicación es nula, ¿no?, al respecto entre la Administración Central y el Gobierno de Marga Proens. Sí, exactamente. La comunicación, según han declarado desde el Gobierno y el Consell de Mallorca, no existe. Guillermo Sánchez, del presidente del Instituto de Mallorca, declaró ayer y aseguró que no tenían conocimiento alguno del reparto de estos menores desde Canarias, y ha afirmado en declaraciones que lo que tiene que hacer es no llegar esta migración, porque considera que condiciona toda la atención de menores en las islas. En esta línea, la presidenta Marga Proens denuncia la nula política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y afirma que se sienten insultados. Escuchamos a la presidenta Proens. Nosotros ya no sabemos cómo decirlo, nos sentimos totalmente ya no ninguneados, sino insultados por parte del Partido Socialista, por parte del Gobierno de España. Nosotros no podemos seguir recibiendo inmigración irregular como si fuera mañana, no podemos seguir con esta situación de descontrol, de desprotección y de falta de recursos y de falta de medios. Además, la presidenta ha considerado que la ruta ya está consolidada y ha anunciado que en septiembre viajará a Bruselas junto a los presidentes de los 4 consells insulares para reivindicar que Baleares es frontera sur de Europa y exigir soluciones a la Comisión Europea. Bueno, pues veremos si en Europa le hacen más caso que aquí en casa. Por último, Esteban, Baleares es una de las regiones más turísticas de España, lo es durante todo el año, por supuesto también en esta época estival. No sé si esta crisis migratoria está pasando factura y si preocupa a las autoridades insulares, que puede tener impacto en las cifras del turismo. Sí que preocupa a las autoridades, como hemos escuchado a la presidenta Proens, pero también en esta misma línea, Llorenç Galmés, el presidente del Consell de Mallorca, explicó que llevan más de un año pidiendo ayuda al Gobierno de España y sin respuesta. También algo a destacar es que de las pateras interceptadas en estos últimos 2 días, hay varias interceptadas en la colonia de Sant Jordi, que es una zona de veraneo de los mallorquines muy concurrida en verano por los locales, y de hecho se interceptaron pateras a primera línea de costa, que parecían bañistas a primera línea de costa, que afectan mucho a esta zona del sur de la isla. Bueno, pues teniendo en cuenta que la solución a este problema no se atisba desde luego a corto plazo, seguro, Esteban, que volvemos a hablar más pronto que tarde. Un saludo. Seguro que hablamos de más cifras. Un saludo, Daniel.
Es la mañana. Es radio. En 5 minutitos alcanzamos las 8:30, 1 hora menos en Canarias. Vamos a repasar rápidamente otros asuntos que son noticia. Sergio Eras, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Tenemos hoy, por ejemplo, cumbre internacional, no sé si decir preparatoria, de ese cara a cara entre Vladimir Putin y Donald Trump, que va a tener lugar el próximo viernes en Alaska. Una cumbre, la de hoy, en la que tampoco va a estar representada España. Trump y Zelensky van a participar hoy en el encuentro telemático organizado por el canciller Merz, al que también asistirán los mandatarios de Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia. España no estará, además de los máximos representantes de la Comisión Europea, la OTAN y el Consejo de la Unión Europea. Según el orden del día, estos líderes internacionales discutirán posibles vías para la negociación de paz, analizarán cuestiones de seguridad regional y las reclamaciones territoriales en disputa. Todo ello en vísperas del encuentro entre Trump y Putin de este viernes. Desde la Casa Blanca, la portavoz Caroline Leavitt explica que el presidente acudirá a escuchar las propuestas del dictador ruso. Zelensky insiste en que la soberanía de Ucrania no está en venta. Esta reunión se produjo porque el presidente de Rusia solicitó al presidente de Estados Unidos reunirse con él a través de su enviado especial, Steve Witkoff, quien, como todos saben, viajó a Rusia para conversar con Putin a petición suya. El objetivo de esta reunión para el presidente es que comprenda mejor cómo podemos poner fin a esta guerra. Lo más importante es nuestro pueblo. La paz solo puede ser duradera con la participación de Ucrania en la preparación de las decisiones relevantes. Santos Cerdán en el disparadero. Las últimas informaciones que relacionan a Santos Cerdán con las cloacas del PSOE, con las reuniones en las que chantajeaba a los interlocutores si no ofrecían información comprometedora sobre fiscales y guardias civiles, han llevado al PP a elevar la responsabilidad de la trama al presidente del gobierno. Los populares no creen que Sánchez fuese ajeno al modus operandi empleado por la fontanera Leire Díez. Tras saberse que era el ex número 3 del PSOE quien iba a asistir al encuentro con el fiscal Estampa, Génova cree que el presidente estaba al tanto de todo. La señora Leire Díez ni era fontanera ni era periodista, era una persona del máximo nivel en Ferraz. Y la tercera cosa es que Ferraz estaba informada al máximo nivel a través de Leire, a través del señor Cerdán y, por supuesto, Pedro Sánchez, de las operaciones de las cloacas de Leire y de Pérez Dolcet. Vivienda. Apenas el 15% de los jóvenes de 16 a 29 años está emancipado, lejos del dato más alto del año 2008, que era del 26%. El 58% de los emancipados vive de alquiler, un tercio comparte piso y dedica 9 de cada 10 euros del sueldo a pagar la renta. Son datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, que también señalan que el precio medio de la compraventa equivale a 14 años de salario juvenil y la entrada necesaria para adquirir una vivienda supone 4 años completo de sueldo, situación que empeora en las grandes ciudades. Además, uno de cada 5 trabajadores está en riesgo de pobreza. El antisemitismo aumenta en España. Estados Unidos alerta de un repunte de los delitos de odio antisemita en España. En su informe anual sobre derechos humanos apunta directamente a la exministra Ione Belarra, quien organizó un evento en el Congreso bajo el título Defensa de Palestina y criminalización en Europa. El texto señala que en dicho acto los oradores invitados glorificaron el ataque de Hamas contra Israel y afirmaron que Israel no tenía derecho a existir. Además, el informe apunta que hubo un aumento del 77% de los delitos de odio antisemitas y advierte del peligro en las redes sociales. Escuchamos a uno de los ponentes de ese acto el 3 de junio de 2024. 8 meses de genocidio en curso sobre la población palestina en la Franja de Gaza ha conseguido que mucha gente vuelva a hablar de la causa palestina cuando creíamos que ya estaba enterrada. Donald Trump toma Washington. Crecen las tensiones entre republicanos y demócratas por la última medida aplicada por Trump. El presidente ha sacado al ejército a la calle para tomar el control de Washington ante una subida exponencial, dice, de la delincuencia en la capital. Su alcaldesa, la demócrata, tacha la medida de inquietante y señala que las Fuerzas Armadas no se deben usar contra los estadounidenses. Washington se suma a California y la frontera con México a los territorios militarizados durante el actual gobierno. Además, el Pentágono se plantea la creación de una fuerza de reacción para actuar ante posibles disturbios en todo el país. Y en deportes, reconócelo, disfrutaste ayer con el Madrid. Eso es, el Madrid pasó por encima del Tirol austriaco, 4-0, papel destacado de Mbappé con doblete y de Güler. Rodrigo y Militao fueron autores de los otros 2 goles. En nuestro deportivo, el Madrid precisamente ha emitido un duro comunicado en contra de que el Villarreal-Barcelona se dispute en Miami. Hoy a las 9, cita importante, PSG-Tottenham en la final de la Supercopa de Europa. Además, Alcaraz se mete en octavos del Master 1000 de Cincinnati y una noticia que se repite cada poco tiempo, el saltador sueco Duplantis vuelve a batir el récord del mundo de salto de pértiga por 13ª vez y lo sitúa en 6,29 metros. Ya he visto a Carmelo Jordá por la redacción, imagino que Paco Maruenda está también preparado, sí, ¿no? La habéis visto ya por ahí, Paco.
Paco siempre llega puntual, así que seguro que está ya disponible. Bueno, pues enseguida entonces arranca nuestro tiempo de tertulia. Sí, me dicen que sí, que está ya por ahí rondando por los pasillos. Bueno, pero antes, Jaime Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿qué pregunta quieres plantearle hoy a nuestros oyentes? Hoy volvemos a preguntar sobre la vorágine tan horrible de incendios que estamos viviendo este verano en España y su relación con el ejecutivo de Pedro Sánchez. Queremos saber si piensan que el gobierno está eludiendo responsabilidades y debería haber actuado antes para evitar este desastre, por ejemplo, limpiando el monte, eliminando cualquier posibilidad de accidente que pueda provocar un incendio, previniendo a la población o, como decíamos ayer, endureciendo la normativa contra los pirómanos. Además, les lanzamos un símil y les instamos a que se pregunten y nos digan si toda la situación actual guarda algún parecido con la Dana, el gobierno desaparecido, y recordando aquel famoso si quieren ayuda que la pidan. Así que ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañanadefjl, o a través de un audio WhatsApp en el 648 91 92 60. Sobre todo queremos saber si opinan, si dada la gravedad de la situación, el gobierno tiene que asumir el mando de la gestión, porque son varias comunidades autónomas afectadas, muchas, Galicia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía. Evidentemente la situación no es igual de grave en todas, pero son, muchas regiones en este caso afectadas por los incendios. Entonces quizás merecería una respuesta más contundente por parte del gobierno central. Bueno, pues ahí queda esa pregunta. Alrededor de las 10 menos cuarto te espero para conocer las respuestas. Perfecto. Nosotros ahora hacemos una breve pausa y iniciamos nuestro tiempo de tertulia. Es la mañana. Es radio.